Hola, ¿qué tal, chicos de tercer semestre? Vamos a pasar a la sesión número 4 correspondiente a la semana 4 del primer parcial y continuaremos con el tema de análisis de varianza. Ya quedamos que se abrevian DEVA y ahora vamos a ver la prueba en dos direcciones cuando hay tratamientos y bloques. En la semana pasada quedamos que un tratamiento es cuando alguien o un grupo de personas prueban una misma cosa, lo que sea. En ese caso fuimos a hacer un ejemplo donde varios alumnos evaluaban un maestro, entonces el tratamiento era ese maestro. Podían tener diferente opinión, pero todos evaluaban al mismo maestro, ese era el tratamiento. Lo podían evaluar en 4 categorías, pero era un solo tratamiento porque era un solo maestro. Ahora vamos a imaginar que hay 4 maestros a los que se tiene que evaluar. Entonces, como hay 4 maestros, serían 4 tratamientos. Y cada alumno lo puede calificar como guste. Entonces a esos 4 tratamientos, si los evaluaran solamente alumnos, serían tratamientos solamente, pero a las 4 evaluaciones de los 4 maestros que hace cada alumno se le llama bloque. Para entender mejor esto, la semana pasada veíamos que se evaluaba un solo profesor. Todos los chicos evaluaban a un mismo profesor, a eso se le llama tratamiento. Pero a las 4 evaluaciones que hace Lupita, por ejemplo, de los 4 maestros, se le llama bloque. Si todos evaluaran a un solo profesor, sería un tratamiento. Entonces tendríamos por aquí arriba todos los alumnos evaluando al profesor 1. Pero ahora tenemos a 4 maestros y lo que hace Lupita es evaluar 4 maestros. Esto sería un bloque, hacia abajo serían tratamientos. Entonces, resumiendo, un tratamiento es todas las evaluaciones que hicieron de un profesor, por ejemplo el profesor 3. Y un bloque es las evaluaciones que hace Pedro a sus 4 maestros. Entonces, al tener una prueba en dos direcciones, podemos saber si hay diferencia entre los tratamientos, o sea, entre las columnas, y también si hay diferencia entre los bloques, o sea, entre las filas. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver el primer ejemplo, pero sí hay que saber que primero hay que hacer la evaluación de tratamientos y luego se hace la de bloques. Veamos, hay 4 rutas para llegar de una ciudad a otra y una empresa de taxis selecciona a sus mejores choferes, los que son más precavidos y tienen el mejor balance de tiempo y seguridad, para verificar los minutos que se hacen para llegar de la base a la entrada de la autopista. Hay que ver a un nivel de 5% con una prueba de hipótesis. Si puede decirse que hay diferencia entre las rutas, o sea, los tratamientos hacia abajo, o entre los choferes, que sería entre bloques. Entonces primero midieron el tiempo entre las rutas, cuánto tiempo se hacía el chofer 1 en la ruta 1, el chofer 1 en la ruta 2 y así. Y cuando se considera solamente las rutas, como aquí, es un tratamiento. Y todo lo que manejó el conductor 1 en las 4 rutas serían bloques. Entonces el procedimiento debe analizarse mediante una prueba de hipótesis. Primero, si hay diferencia entre las rutas, como lo hacíamos la semana pasada con la evaluación de los maestros. Y después haremos el de bloques. Entonces empezamos con las rutas. La tabla de cálculos sería esta. Tenemos estos datos, los vacié aquí, los elevé al cuadrado como la semana pasada, sumé, verifiqué cuántos datos había en cada una de estas columnas. Aquí está la suma de la columna X, que sería esto, y la suma de la columna X al cuadrado, su total, que sería esto. También tengo los totales generales, tengo 20 como muestra, unidades totales. Tengo la suma total de las columnas X, que es 464, y la suma total de la columna X al cuadrado, que sería 10.904. Si recuerdan, la tabla de la semana pasada era esta, y haciendo el procedimiento, el mismo, de la semana pasada, logramos llenar esta tabla. La voy a mostrar llena un poquito más adelante, pero ustedes deberían ya ser capaces de llenarla con estos datos y esto de aquí. Entonces, teniendo el cuadro anterior lleno, que lo voy a mostrar en un segundito, un poquito más adelante, se inicia con el proceso y en el paso 1 voy a generar la hipótesis nula y alternativa. El tiempo de recorrido entre las 4 rutas es igual, porque recuerden que estoy evaluando solamente tratamientos. Los tratamientos son las rutas, entonces el tiempo de recorrido entre las 4 rutas es igual y el tiempo de recorrido entre las 4 rutas es diferente, sería la hipótesis alternativa. Recuerden que pueden tener variaciones en cuanto a la redacción, pero sin lugar a dudas la hipótesis nula es que las 4 rutas
el tiempo es igual, y la hipótesis alternativa, aquí sería I, siempre dirá que el tiempo de recorrido entre las 4 rutas es diferente. El paso 2 es determinar el nivel de significancia, y quedamos que iba a ser al 5%, entonces el nivel mínimo de seguridad será 95 y el nivel máximo de error será 5%. Recuerda no poner aquí .5, sería 50%, es .05, entre ambas deben sumar 1. El paso 3, obtener el valor estadístico de prueba. Ya con el cuadro lleno se vería algo así, llenándolo como lo hicimos la clase pasada, y sería el valor de f calculada 1.618. Para obtener el valor de la tabla y elaborar la gráfica, en el paso 4, la probabilidad es de 5, se usa la tabla de 5% de la página 718, el apéndice G, y debemos calcular los grados de libertad del numerador y el denominador. Bueno, los del numerador son las categorías menos 1, tenemos 4 categorías, le quitamos 1 y nos quedamos con 3. Y los grados de libertad del denominador son el número total de datos menos las categorías, son 16, ya están contenidos aquí, pero los volvimos a calcular acá, como estamos aprendiendo. La probabilidad es de 5%, la tabla es de 5%, los grados de libertad del numerador son 3, y para el numerador y el denominador son 16, buscamos en la tabla, 3 y 16 se cruzan en 3.24, aquí está, baja en 3, para el numerador, aquí dice, y para el denominador cruza en 16, es 3.24, entonces la f de la tabla va a ser igual a 3.24, mientras la f calculada va a ser igual a 1.618. Pasamos a la gráfica y tengo que colocar primero la f de la tabla, la vamos a poner por aquí. Da igual donde la pongas, el chiste es tener la idea, no está hecho a escala esto. Entonces, si ponemos ahí la f de la tabla, sabemos que la hipótesis nula va a vivir de este lado, a su derecha, y sabemos también que la hipótesis alternativa va a vivir, la hipótesis alternativa vive a su derecha y la hipótesis nula vive a su izquierda. Este es el punto que las divide. Entonces, ahora la f calculada la voy a colocar por acá. No está hecho a escala, pero sí sabemos que 3.24 es mayor a 1.618, entonces quedó del lado de la hipótesis nula. Por lo tanto, la interpretación sería que como la f de la tabla es mayor a la f calculada, checa, la f de la tabla es mayor que la f calculada, vamos a aceptar HO. Se acepta la hipótesis nula, no hay diferencia en el tiempo de traslado entre las rutas. O bien podemos regresar a verificar como decía la hipótesis. El tiempo de recorrido entre las 4 rutas es igual. Entonces encontramos que con respecto a los tratamientos, o sea las rutas, no hay diferencia, y vamos a proceder a trabajar para ver si los bloques, o sea los choferes, conductores, hay diferencia. Para ello vamos a hacerlo con la siguiente tabla, que es esta. Es la misma que vimos la semana pasada, pero ahora ampliada para bloques. Recuerda que esto es para tratamientos, esto ya sería para bloques, esto sería error y esto sería para totales. Tratamientos con T minúscula, totales con T mayúscula. Igual obtenemos fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios y Fs. Estas Fs van a ser para F de tratamientos y F de bloques. Obtenemos dos Fs y vamos a trabajar con las dos al mismo tiempo. Pero vamos a cortar este video aquí y vamos a tener un video más, la continuación de esto. Muchas gracias por tu atención. Velo inmediatamente.